Hola, bienvenidos. Estamos una vez más en este canal, en esto que son entrevistas en cuarentena. En el día de hoy con un artista, creo yo, diferente a todo lo que ya estuvimos escuchando, los que ya estuvieron en este canal. Una manera diferente, tal vez, de componer o de interpretar de alguna manera todo lo que hace. Vamos ya a escucharlo, a saber más de él seguramente en la entrevista, pero él se llama Guido Parras, así que nada, antes de continuar hablando un poco de lo que vamos a tener hoy, le doy la bienvenida a mis compañeros. Dama. Hola, hola para todos y para todas. Hoy tenemos nuevamente un programón y además viene un artista va a tener una característica peculiar, no vamos a adelantar nada, pero va a ser una entrevista interesante, sobre todo porque es un artista que tiene una mezcla de varias cosas en torno a la música. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, sobre todo en una pregunta que tenemos siempre en juego, que siempre la sabe hacer Fede, y vamos a ver que hoy no está, pero bueno, estamos acá nosotros para manejar este programa. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el artista en ese juego y vamos a ver cómo también él opina, ¿no? Sobre el mundo, sobre su vida también, cómo sabe responder y qué pregunta también le dejará el próximo entrevistado o entrevistada que venga en el próximo programa. Sí, totalmente. Así que nada, le damos también la bienvenida a Sebas. Hola, muy buenas a todos y todas, a los espectadores, a las espectadoras, a todas ustedes, ¿cómo están? Y bueno, hoy realmente coincido con lo que dice Damaris, tenemos una gran entrevista, un programón, y también con lo que decía Sofi de este artista que, bueno, que es Guido Parras, que le da vida a 0800 algo, un músico que yo lo definiría medio tragicómico en las letras que compone, porque realmente es como que te deja una sonrisa, pero al mismo tiempo lo que dice es muy profundo y creo que también amerita una reflexión, por lo cual me parece un músico muy interesante para conocer su psicología y ver cómo compone, cómo escribe y cuáles son los objetivos a los cuales apunta como músico. Sí, totalmente. Tenemos un gran programa por delante. Vamos a ver qué es lo que nos explica, qué es lo que responde en este juego que venimos haciendo ya hace varios programas. Y que nada, todos los que están del otro lado no se despeguen de la pantalla, que ya en segundos nada más lo tenemos a él con nosotros acá en vivo. Ya lo tenemos con nosotros a él, lo presentamos ya al inicio de este programa y ahora le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte todo en orden, acá andamos. Bien, terminando el día y contento. Así que bien. ¿Cómo la estás pasando en esta cuarentena, en esto que nos toca vivir? La verdad que bien. Yo terminé acá, o sea, en una cuarentena ya medio en chiste. Ya estaba en una cuarentena antes, estaba haciendo un examen y, y en febrero, para rendir el examen en abril, yo decía, en chiste, che, me voy a entrar en una cuarentena, y me despedí de mis amigos, me despedí de los recitales, me despedí, dije, chicos, yo voy a entrar en cuarentena. 2 meses antes de que se hablara de cuarentena acá. Entonces se extendió un poco, definitivamente. Eh, pero ando bien porque ya estaba con un poco la mentalidad de cuarentena, rarísimamente. Así que bien. Así que aprovechando un poco los días y las cosas, para tratando de aprovechar el momento sin pegarse la cabeza contra la pared, ¿no? Porque obviamente es inevitable, pero con la mejor. Sí. Y en cuanto a la música, en esta cuarentena, en esto que nos... Bien, bien, también, por suerte bien, porque justo lo que se dio en esta cuarentena es que tenía un álbum que estaba ahí tomando un poco de polvo, entonces estaba a punto de ir a grabar un estudio, ya fechas y todo, iba a saltar el estudio con, con muchas ganas, pero se dio de baja, entonces aprovechando la situación, considerando que no se iba a poder grabar,
decidí encarar un proyecto que había dejado abandonado, que era un álbum. Así que bien, le pude dar forma, me dio el tiempo para poder darle un poco más de amor y forma, que son los singles que estuve sacando, y el viernes salió el último de ellos, como adelantos del álbum que fui sacando estas últimas semanas. Bien, Guido, buenas tardes. La verdad, un gusto, como te decía antes, poder charlar con vos. Y primero que nada, yo voy un poquito más atrás a algo que mencionaste que estabas estudiando. Te quería preguntar qué estás estudiando, si tiene vinculación capaz con la música o tiene vinculación más con otra carrera y oficio. Y preguntarte si ese EP de cual nos hablaste, el cual Cuerda Floja, creo que es el tema que estás hablando, que es un adelanto, se llama Lado B. Exactamente. Bueno, lo que estaba estudiando es aún más flashero. Yo soy médico, me recibí el año pasado de médico, y me tomé un año de laburando, sin estudios, simplemente metiéndome como médico generalista, nos llamamos, los médicos que se reciben se llaman médicos generalistas. Y quería hacer mi especialidad en epidemiología. Yo quería, desde el año pasado que quiero hacer epidemiología, que quería ser epidemiólogo. Entonces me metí a estudiar en febrero epidemiología. Enero, febrero yo me iba metiendo con epidemiología y al principio era súper interesante porque iba leyendo cosas que estaban pasando en China, y decía, wow, qué locura, como lo que estoy estudiando en el libro lo estoy viendo en vida real, qué fascinación. Se fue haciendo cada vez menos interesante al punto de que se canceló el examen de epidemiología por la pandemia. Entonces ahí paró de ser interesante. Así que sí, eso, estoy estudiando para ser médico epidemiólogo en el Ministerio de Salud. Entonces, sí, nada, estaba re contento hasta que sucedieron estas cosas. Y bueno, entonces, como se dio de baja el examen, en abril creo que se dio de baja, dije, bueno, está bien, hasta agosto no tengo que rendir, lo habían pateado hasta agosto el examen, que es ahora en 2 meses, ahora sí tendría que estar estudiando. Pues tienes que, eso, como me parecía buena idea encarar al principio iba a ser un EP, y al final decidí que sea un álbum, con todos los chiches y tiempo que merece, porque el EP, viste, son 4 canciones más o menos, y el álbum son más de 7. Y como tenía más de 7, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un álbum. Pero el gustito que tiene el lado B, que es la razón por la cual yo tengo estas canciones guardadas, es porque en realidad yo cuando decidí empezar a grabar, decidí absurdamente decir, bueno, voy a grabar las canciones que no entran en el álbum oficial, como no mis mejores canciones, sino las canciones que sobraron de mis mejores canciones. Y me pareció absurdo hacer eso, de meterme en la industria y meterme en el mundo de la música, entrando con mis peores canciones. Y no solo entrando con mis peores canciones, sino diciendo, chicos, estas son mis peores canciones, acá estoy. Y me pareció absurda la idea de hacer un lado B de un disco que aún no existe, porque era hacer eso, el lado B de un disco que aún no existe. Y me pareció absurda la idea, que es la razón por la cual no la hice, hasta que pegó la cuarentena y dije, hey, ojo que es absurda la idea, voy a hacer esto porque es absurdo y me encanta. Entonces al final se me volvió a renacer eso y le mandé mecha con esto, el lado B, que son las canciones que no entraron en un disco que aún no existe, y eso, van saliendo ya mediados de mayo, 15 de mayo salió el primer adelanto, que fue Poliamor y Memes. El segundo adelante salió el 29 de mayo, que era de Banfield del Cosmos con Amor, y ahora el 12 de junio, este viernes, salió Cuerda Floja. Son 3 adelantos antes de que salga el álbum entero completo. Y, sí. Bien, antes de meternos de lleno en toda tu carrera musical, queremos saber un poco tu punto de vista de todo lo que está pasando ahora que nos contaste que sos médico, que estás estudiando justamente epidemiología, teniendo en cuenta, bueno, las medidas que se fueron tomando a lo largo de estos meses. De una. Bueno, para empezar, la cuarentena fue puesta en el momento justo y necesario. Cuando inició, yo me acuerdo de estar hablando, me acuerdo que fue un lunes que fue anunciada, o un domingo, creo que fue el domingo 20 de marzo, algo así, pero fue un domingo.
Y me acuerdo, yo que estaba estudiando, me acuerdo era viernes y sábado que pasaron. Y yo esos viernes y sábado no salí porque estaba estudiando. ¿Y viste esas películas donde el científico ve como, no, como todo se va a ir a la mierda, como que está a punto de pasar, que ve la tormenta? Bueno, yo estaba viendo datos y siguiendo charlas de epidemiólogos referentes, y yo esos 2 días, viernes y sábado, la pasé muy mal porque me imaginaba todo el quilombo que iba a generar, a pesar de que todavía había solo un caso, pero al ser tan contagiosa la enfermedad, y ver estudios que habían sucedido en otros países, ese fin de semana, viernes y sábado, dije, como se tiene que poner una cuarentena ya mismo. Yo, estudiante de epidemiología, que adicto al internet, que va leyendo estudios no de fulanitos, sino estudios de epidemiólogos expertos de otros países. Y efectivamente el domingo se puso la cuarentena y se fue de gran alivio porque era necesaria, o sea, era absolutamente necesaria, y menos mal que activaron ahí porque hubiera sido catastrófico si no hubiera sido adaptado ahí, por las pocas cantidades de camas que teníamos, por el poco nivel de conciencia y en general sanitario que teníamos. Entonces, fue bien puesta. Ahora, bueno, ahora se está alargando un poco, ¿no? Y creo que la preocupación es la misma de todos, que es todo lo que es el lado económico, que eso también influye, por supuestamente, influye en la vida en general también. Todo tiene que ver. El hecho de que capaz que no hay gente haciendo ejercicio, el hecho de que capaz que la gente está comiendo menos, más sedentarismo, chequeándose menos. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, están remontando algunas curvas como de cáncer en particular, porque claro, hubo menos chequeos, entonces empieza a haber más. Es como todo un juego medio complicado, todo esto. Y yo creo igual que se hizo lo mejor posible, se está haciendo lo mejor posible, de ahora se va a ir alivianando, por decirlo de cierta manera, y eso. No sé si querías una cosa médica así como estoy hablando, o personal. No, Soy sí, muy mágico, así que me van frenando y no, para. está bien. Y ves bien esto de todas las medidas que se fueron tomando en este último tiempo, de la flexibilización que se puso más que nada en lo que es la ciudad de Buenos Aires y la capital federal, con las personas que salen a correr, o los chicos que los fines de semana salen junto a sus padres a pasear. Yo tengo mis contradicciones con eso en particular, porque por supuesto, por un lado es increíble que bueno, se pueda salir a hacer ese tipo de actividades, pero definitivamente no es inocuo, o sea, algo de riesgo hay, y puede ser que eso aumente el pico y aumente los contagios, eso sin duda. Pero al mismo tiempo tengo un presentimiento de que igual esto es como fuera de récord, y opinión quizás personal, pero opino que posiblemente las curvas empiecen a hacerse cada vez más llamativas, y tengamos que retroceder un poco, o sea, cortar las salidas estas. Entonces creo que hay una cuestión política de cómo abrirlo para decir, hey, los abrimos, y después que el público mismo, cuando empiece a haber picos, decir como, no, che, no, esto no es buena idea, y el gobierno diga, no, es verdad, vamos a retroceder, pero por opinión pública más que por una cuestión sanitaria. Porque creo que pronto, no sé, 50 semanas, van a tener que retroceder un poco con eso, y entonces aprovechan para dejar a la gente salir ahora. Porque inevitablemente, sea con la gente corriendo o no, se va a expandir. Pero bueno, esa es una opinión más personal que profesional. No sé. Sí. Escuchamos la opinión personal de casi un estudiante a médico epidemiólogo, quiero decir bien la palabra, que a veces me trago en esos conceptos, pero bueno, me gustaría ahora conocer la visión que puede tener 0800 algo, ¿no? Del lado musical, que creo que es como un músico que compone desde un lado tragicómico, porque, digamos, intenta hacer sonreír, que la gente se cope cantando sus temas, pero al mismo tiempo habla de cosas muy importantes, ¿no? Hay un tema que hablas, por ejemplo, de la bicicleta financiera y un poco capaz de economía y demás. Me pareció muy interesante cómo mezclas capaz estos, ¿cómo se puede decir?, extremos, ¿no? De cosas para reírnos y capaz cosas para reflexionar.
¿puede imaginarse un tema de 0800 algo vinculado a la cuarentena, a la pandemia? De una, lo he pensado, lo he dado muchas vueltas y no lo estoy llegando a... Porque me gusta abordar canciones con como un poco... El humor, por ejemplo, o los estandaperos, como base número uno tienen que ser graciosos. Y después, si quieren hacer comentarios sociales o política arriba de eso, tiene que ser sobre una base que sean graciosas. Y un poco también así encaro, como lo importante es el humor, y luego es la crítica. Que es un poco también como encaro la música, entonces para mí es como lo primero es la canción, y luego encontrarle la vuelta para darle esa vuelta de rosca que uno quiere. Y hasta ahora no le llego a encontrar esa vuelta de rosca para hacerlo, no solo interesante, porque nada, me gusta dar vuelta a diferentes cosas, pero no solo hacerlo interesante, sino de hablar puntualmente de algún aspecto de la pandemia. Así que por ahora no, porque no me está costando, porque soy muy exigente, autoexigente conmigo mismo, y encontrar las palabras exactas de las cosas que quiero decir. En un momento me volví loco y dije, no, pero, o sea, por ahora no puedo, y sí. Lo más cerca que llegué, supongo que es eso, Cuerda Floja, que es el último tema que salió, que es una fábula de las políticas de austeridad, puntualmente las que sucedieron acá en Argentina en los últimos 4 años. Pero que pueden ser, o sea, también la canción está hecha para que es eso, es una fábula que muestra la vida cotidiana de los personajes en el circo y las consecuencias que tuvieron la vida diaria, y la salud y la economía, en este mundo ficticio del circo, por las consecuencias de unos magos que vienen a recortar todo. Y bueno, obviamente son los magos y los serruchos son las políticas de ajuste y austeridad. Entonces, eso. Lo más cerca que llegué, todavía no llegué a la cuarentena. Quizás, nunca digo nunca, quizás ojalá. Antes de continuar con la actualidad de tu música, contarles a todos los que están viendo del otro lado, ¿cómo fue que iniciaste, que comenzaste en el mundo de la música para que se enteren o que sepan el trayecto que tuviste hasta llegar a lo que sos hoy? De una. Toqué muchas bandas punk de chico. Es lo más, se lo súper recomiendo a cualquier persona debajo de los 18, 19, 20, tocar en bandas punk, o es más, hasta el día de hoy también, o sea, a cualquier edad. Tocar en bandas siempre es muy divertido, y el punk en particular no tiene parámetros de diversión, entonces es como poder hacer cualquier cosa de la manera. Entonces, venir de ese ámbito, yo qué sé, de la música, o sea, el rock, que de por sí es muy poco serio en general, y no solo de ese ambiente poco serio, sino encima del punk, que es aún menos serio todavía, de ahí salí. Y tocando así en banditas, y después por la facultad medio que tuve que dejar todo, y dejé todo por la facultad. Y al recibirme me pegó un poco de decir como, bueno, che, piola, bien ahí que estoy terminando la facultad, pero me dio mucha tristeza ver mi guitarra en un ropero y con polvo. Y me había olvidado de la guitarra por fácil 2, 3 años. Y me dio mucha lástima eso. Entonces, la empecé a agarrar, después ponele que la dejé entre los 20 y los 24, y los 24, 25 los volví a agarrar, y no le empecé a meter a pleno hasta recibirme, que fue el año pasado. Y desde entonces es básicamente ir de bar en bar, como yo que sé, había semanas donde tocaba en 3, 4 bares por semana, y en realidad siempre fue el bar, y siempre fui de bares. Por 2 años enteros era todo bar, siempre bar, y es más, justo me agarran ahora en el primer momento donde grabo algo y lo lanzo. Entonces mis primeros lanzamientos son ahora, hace un par de semanitas. Por eso también estoy contento de estar acá, como un poco la cuarentena me permitió decir como, ok, bueno, voy a lanzar canciones ahora, porque antes no estaba en Spotify, YouTube, donde sea. Antes era, gente me preguntaba, che, me recopa esa canción, ¿dónde te puedo escuchar? Y mirá, mañana toco en tal bar. O
la semana que viene toco en tal otro bar. Fíjate, no sé, no, pero en ningún lado, no, en ningún lado. Por ahora no, y ahora están. Así que eso, como de bandas a ser solista, cantautor en bares y al fin grabar. Así que estoy acá, contento de estar en esto. Sí. ¿Cómo fue que surgió el tema Mi suéter eligió la ruta? ¿Cómo dijiste, cómo decidiste, cómo dijiste tipo, le voy a escribir una canción a mi suéter? Qué lindo que investigaron de esas cosas. Qué piola. La canción salió porque un poco salió muy sola la canción, porque es real la historia del suéter. Estaba en el Parque Nacional de los Alerces y mi suéter en realidad no es que desapareció, sino que en una caminata larga lo perdí. Y el día después volví a hacer la caminata y no lo encontré. Y era una caminata horrible. Amo la naturaleza, pero caminatas largas de horas, más de 4 o 5 horas, se vuelven largas. Y en plan buscar un suéter se hace más estresante, porque era como estar mirando, ¿no? Que estás caminando. La cuestión es que no lo encontré y tenía como una melodía que era... Y dando vueltas en la cabeza. Y con la pérdida del suéter se unieron un día en un sueño, como en esa misma, como en esas mismas días o semanas, encajaron y era como, claro, sí, le tengo que escribir una canción de mi suéter. Era como el paso lógico a seguir porque es absurda la relación que uno tiene con sus indumentarias. Y hay un comediante que banco mucho que dice, irónicamente, dice, la ropa es la personalidad que podemos comprar, de alguna manera. Volviendo a una crítica completamente, no sé, consumista o lo que sea, pero es cierto que hay una relación entre la ropa, o al menos cómo nos expresamos o cómo nos gustaría que nos vean. Cuestión es que ese suéter a mí me sentía que me representaba bastante. Entonces, al perderlo, también fue como, no sé, mi ropa, mi indumentaria favorita, y fue como, sí. Era más de consumo, era encima una feria americana que la compré. Entonces, toda la historia del suéter es completamente real. Lo compré en una feria americana. Y después siguió su camino, che. Y ahí estamos. Y ahí anda. Lo traté de reemplazar con otros suéteres y nunca pude. Ya. Irreparable. No. Bueno, Irreemplazable, me parece. Ahí está. Irreemplazable. Gracias. Creo que todos los seres vivos hemos perdido un objeto que queríamos un montón, sobre todo indumentaria. No sé, no tengo una teoría, pero creo que tengo datos, ponele, pero no Sí, puedo formar una teoría. Bueno, continuando un poco la pregunta que hizo Dama, yo te quería preguntar, que también has participado en el slam de canciones, tengo entendido. Quería preguntarte cómo ha sido la experiencia y qué te parecen estos tipos de iniciativas o movimientos que en cuarentena lo hacen digitalmente, abren las puertas podríamos decir, de su canal, de su contenido a público para que los puedan conocer músicos, sobre todo en este contexto tan complicado, ¿no? Sí, Hubo una gran como transición y de movimientos y no tanto movimientos, pero como eventos y lugares puntuales que pudieron adaptar rápidamente a lo digital. Así que admiro mucho a los sectores que pudieron hacerlo y que también tuvieron la iniciativa de decir como, ok, esto es para largo y hay que acostumbrarse. Y como músicos y músicas tuvimos que reinventarnos también bastante con todo esto, porque al menos en mi círculo cercano somos muy de tocar en vivo y de tocar en donde sea y en vivo y normalmente en un bar en particular. Entonces no tener esos hogares y esos refugios nos dejó un poco, siento que nos dejó un poco sin casa y como huérfanos, obviamente teniendo contacto con las personas, pero huérfanos con un espacio físico. Entonces, admiro mucho el slam de canciones que pudo reversionarse online. Admiro mucho también Barcelona Música, son unos chicos que hacen videos.
simplemente como una especie de productora audiovisual que hacen videos de músicos o principalmente músicos. Hacen sesiones en Barcelona, y entonces va alguien, se filma un videíto en el balcón. Ellos empezaron una cosa que se llama el fogón de Barcelona, que es todos los viernes, y ahí llegan a ver hasta 70 personas en un fogón, que es un Zoom, que hacen un fogón por Zoom, donde vamos organizando como, bueno, ¿quién quiere tocar la próxima canción? Va levantando la mano, y a veces los fogones duran mínimo hasta las 4 de la mañana, yo que sé, el sábado me quedé hasta las 4 de la mañana, pero el anterior, lo muy lindo es que el anterior duró hasta la 1 de la tarde. Empieza a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, y yo me desperté con un mensaje de WhatsApp de alguien diciendo como, che, seguimos acá, y me desperté a las 9, prendí la compu, como abrí la compu y entré al Zoom, y había 4 personas todavía como ranchando, tomando mates, y se sentía como un fogón, se sentía como que estabas saliendo de la carpa y viendo que había todavía gente cuidando el fuego. Entonces, eso es hermoso, ese espacio, que es el Fogón de Barcelona, que lo súper recomiendo, porque es abierto para público, para músicos, para cualquier persona que quiera ir. Y el viernes, es todos los viernes, y el viernes pasado llegamos a ser 70 personas. Empieza a las 10, y bueno, nada, hay gente que se queda re manija y sigue hasta la 1 de la mañana el día después. Sigue de gira, digamos, sigue la gira ahí. Claro, porque encima es eso, no podemos salir, así que la gente, yo que sé, tengo un amigo que se compra birra para estar en el fogón hasta tarde, y se quedan ahí. Y se pone un ambiente bastante íntimo, y la verdad que está re lindo. Y va mucha gente a escuchar, en realidad, hay mucha gente que se va a escuchar, lo pone ahí para como tirarse en la cama y interactuar un rato, escuchar música, está muy lindo. Y ese es el slam, que hace sus competencias hermosas, el fogón. También está un espacio que banco mucho, que es Esto Nuestro, que lo empezó una chica que se llama Leia Oriana, que es una genia, acaba de sacar su primer single ayer en Spotify. Anteayer. Habla. Bueno, y eso también lo que organizaron era organizar una red de cantautores, hablaron con literalmente todo el mundo diciendo, che, tenemos un Instagram que queremos que se use para hacer vivos todo el tiempo, como quien quiera puede ir y hacer un vivo. Entonces empezaron una grilla y todos los días, como si fuera un canal de televisión, todos los días hay alguien en ese Instagram tocando, o hablando, o haciendo algo. Se llama Esto Nuestro porque sí, es como, es de todos y todas y todes. Entonces, y ese espacio también lo valoro mucho porque todas iniciativas que sean espacio de convergencia para artistas emergentes, soy un manija de eso y banco mucho porque es hermoso. Esos espacios de encuentro es cuando te encontrás con gente hermosa y que está también exactamente en la tuya. Entonces, eso, valoro y apoyo muchos esos espacios. Y esos 3 en particular son los que a mí al menos me llaman más la atención, porque son como, ¿no? También es importante la consistencia, ¿no? Yo empecé una cosa que se llama el 0800 Fest, tuve 2, y después, bueno, no pude ir con el tercero, pero la idea era hacer un ciclo los jueves también, como de noche, para que haya cantautores, pero bueno, se me cayó. Ya pronto lo voy a volver a empezar. Quizás este jueves, no sé, es martes, veremos. Bien, tenemos en el programa siempre una sección que es más lúdica para conocer tal vez otro lado. Hoy tocó una pregunta que te la deja el entrevistado anterior. Y bueno, después, mientras que yo ahora te la hago, anda pensando una pregunta para dejarle a la persona o a la banda que venga posteriormente. Y si no me equivoco, si no Sebas o Dama me corrigen, a tono de juego esta pregunta, que es, ¿qué objetivos tenés? Puede ser tanto en tus estudios, en tu carrera musical, en lo personal. Mi objetivo de vida es dejar el mundo un poquito más ordenado, justo y lindo, con mayor bienestar para la mayor cantidad de gente posible. Si hay un objetivo a mi vida y a mi música y a mi vocación de médico, es solo eso. Fácil contestar, porque me rompo la cabeza todos los días dando vuelta a esa pregunta. Pero sí, eso sería. Y dejarle otra pregunta a la próxima persona. Sí, lo primero que se te venga a la cabeza. Puede ser referido a su carrera musical o algo fuera de
de eso más bizarro también, por decirlo de alguna manera. Tenemos preguntas de todo tipo, así que... De una, está bien. Mirá, puede ser también, Guido, puede ser bizarra la pregunta, ¿eh? Hasta nos han tirado una pregunta de si le chuparían los pies a Carlos Saúl porque se termine la cuarentena, imagínate. Podés dejarte volar y hacer la pregunta que vos quieras. Yo te contesto a veces, te digo que sí, porque sería hermoso. O sea, que se termine la pandemia chupándole los pies a quien sea. Un rato, después te lavas los dientes. A ver, y salvaría el mundo también, o sea, es exacto. Cualquier médico haría eso. A ver, pregunta. Bizarras no se me ocurre ninguna, pero me encantaría que haya alguna bizarra. Pero si es música, le haría la pregunta de ¿por qué escribe canciones? Como ¿por qué hace arte? ¿Cuál es el propósito o de si tiene algún objetivo puntual que cumplir con su arte? Si tiene un propósito o una función. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Se entendió claramente y acá es el momento, lamentablemente no está nuestro compañero Fede que hace esta especie de juego, ¿no? De esta pregunta que dejan los entrevistados, pero en esta parte me meto yo y la pregunta que justamente nos dejaste te la hago a vos. Con tu música, ¿qué querés hacer o cuál es tu objetivo con tu arte, no? ¿De una? Yo la manera que escucho música es que me acompaña, y me acompaña particularmente en quizás momentos difíciles. Y al ser acompañado y al escuchar personas que han pasado por situaciones similares o que han sentido emociones similares, no me siento tan solo. Y es un poco la razón y la manera en que escribo, acompañar con optimismo. Entonces, acompañar, pero también alentar e inspirar un poco para que la otra persona no solo no se sienta menos sola, sino que también pueda sentir que quizás no están las cosas lo mejor en este momento, pero que pronto pueden llegar a estar mejores, sea en lo personal o sea en lo mundial. Y eso, optimismo siempre. Eso. ¿Se podrá escuchar algún pedacito de tus temas? ¿De una? No sé con qué tema vas a deleitarnos ahora. Con el que ustedes quieran, de esos que mencionaron o de los que quieran. ¿Puedo proponer uno? Sí, obvio. Cuerda Floja, que es tu último lanzamiento, ¿te parece? Así la gente también queda expectante de tu EP o tu disco. De una, me parece genial. Sale esa entonces. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cuerda Floja entonces. Es una inmensa carpa con luces brillantes y colores donde montamos los más maravillosos espectáculos, contorsionismos y errores. Acá hay mimos adictos al celular y ventrílocos compartiendo fake news en alguna red social. Sus auras se hacen viral. Jóvenes tragasables y tragafuegos que beben pociones y fuman pasiones con trampolines en los dedos. Hombres musculosos con bigotes largos, bodys y callos en gimnasio montados con hilos entre pararrayos y rascacielos. Damas y caballeros, el mundo es como un circo. Por eso el día que llegó la caravana de los magos fue recibida con total normalidad. Venían a ofrecer un show jamás visto, lo más mejor, espectacular, y los invitamos amablemente a pasar. Pero había algo fuera de lugar, de como que ya habíamos visto la función, fue una extraña sensación. Y como niños que le dicen que no aprieten el botón, todos pagamos la entrada para ver a los magos en acción. Y con un chasquido y su magia nos convirtieron en acróbatas y equilibristas. Cuerda floja mermelada en los pies, llegando a fin de mes. En serchos y cuchillos, los magos recortaron lo que quedaba. Con sus trucos de monedas, con nuestros bolsillos hicieron magia. Acá hay trapecistas precarizados haciendo malabares con grandiosidad para darle de comer a sus familias y recibirse en la universidad. Hay acróbatas jubilados saltando por cuerdas y aros para ganarse medicamentos para sus huesos que los años en el circo desgastan.
Hay títeres ilusionistas en la televisión haciendo sombras con las manos, pero nunca cuentan los trucos de los magos. Hay hombres, balas de goma y domadores de personas, leones en bicicletas financieras y fuga de palomas. Y ahora que terminó su función y escapan con los bolsillos llenos, podemos ver que no eran magos, eran títeres y titiriteros. Damas y caballeros, el mundo es como un se convirtieron en acróbatas y equilibristas. Cuerdas flotando en los pies, llegando a finales. Cerchos y cuchillos, los magos recortaron lo que quedaba. Con sus trucos de monedas, con nuestros bolsillos hicieron magia. El mundo es una inmensa carpa con luces brillantes, colores. Remontamos los más maravillosos espectáculos, contorsionismos y errores. Pero un día llegaron presuntos magos con espejitos de colores y prendieron fuego la carpa, la función y los espectadores. Muy bueno realmente, Guido. Como nos decías anteriormente, es como una fábula o hasta una metáfora de la propia vida, ¿no? De la propia Argentina, ¿por qué no? Claro, sí, tal cual, tal cual. Siempre quise, me copa escribir canciones sociales, pero quizás es difícil la comunicación. Entonces, la fábula es como una herramienta lírica que por la eternidad fue usada para contar historias que capaz que eran sensibles, o dejar una moraleja, utilizando personajes en vez de sentirnos que nosotros somos ellos. Nada, cubrir un mensaje y una moraleja, y bueno, la idea de cuerda floja era esa. El mundo es como un circo. ¿Qué es lo que te inspira generalmente a escribir, a componer un tema? Definitivamente me inspira, creo que una de las primeras cosas que me inspira quizás es como algo nuevo, por decirlo así, como me cuesta escribir sobre como el amor, por ejemplo, porque como que trato de buscar algo como, che, eso debe ser re flashero, como encontrar una idea flashera, eso es lo que me inspira, como encontrar algo y poder comunicarlo. Entonces, sí, igual creo que más que buscar ideas, en realidad salen después de letras. Escribo letras y después de ahí es como, mira, podría ser una canción sobre esto. Y así, más que nada. No es que me cuesta mucho centrarme, por eso también creo que nunca hice una canción de la cuarentena, porque me cuesta agarrar una idea y salir de una idea. Es más como que las ideas salen de lo que voy escribiendo. Se puede ver un poco eso que acabas de comentar en De Banfield al Cosmos, ¿no? Yo por lo menos cuando leí el título, Con Amor, creo que también continuaba el título, me quedé como, ¿de qué caramba va a hablar esto? Pero bueno, lo escuché y realmente se plasma todo lo que decís. Claro, tal cual, esa canción justamente eso, nació de la letra, yo quería ser un astronauta, y de ahí, como de solo esa letra, es como, bueno, quiero ser astronauta, ¿por qué? ¿Dónde? ¿En qué contexto? Y ahí como capaz que salen el resto de las cosas, de como una letra, y de ahí ver hacia dónde podría llegar a ir. Y sí, esa canción la quiero mucho, y especialmente porque la escribí en un momento donde estaba re enamorado del universo, estaba pasando por una etapa de astronomía absoluta, veía videos constantemente en YouTube del universo, documentales, películas, todo lo que se podría hacer, hasta empecé a ir al planetario a hacer un curso de astronomía, una masa, y bueno, nada, después de todo eso terminé escribiendo De Banfield al Cosmos, Con Amor. Sí. Bien, tenemos otra sección también, además de este intercambio entre artistas que, bueno, ya te comenté anteriormente, y la otra es la participación de la gente a través de las redes sociales, obviamente, y elegimos una pregunta que quiere hacerte una persona, y es que si durante esta cuarentena descubriste algún artista o banda nuevo que tal vez antes nunca habías escuchado.
Excelente pregunta y le tengo una respuesta muy puntual porque es mi artista de la cuarentena, que es Alan Sutton. Alan Sutton. Alan, así normal, S-U-T-T-O-N, en realidad es Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, así se llama la banda entera. Me parece el artista de nuestra generación y no, como no lo digo, me cuesta exagerar, no exagero, como me parece. Es un cantautor de acá, de Buenos Aires también, creo, ¿no? O de Mendoza, no sé, pero es de acá de Argentina. Y es una maravilla todo lo que hace. Está sacando, ahora está sacando un disco en 3 partes. Él tiene su primer álbum, que me olvido cómo se llama, y este segundo álbum lo está sacando en 3 partes. La primera parte ya salió, y ahora, el 19, o sea, el viernes que viene, creo, sale la segunda parte. Súper recomiendo todo lo que hace Alan Sutton porque es una maravilla hermosa, me alegra mucho haberlo conocido. O sea, no conocido, pero encontrado, porque es así bien de música emergente, que capaz que, no sé, somos un montón de músicos emergentes, y bueno, nunca lo llegué a escuchar o a apreciar por X motivo, porque también al haber mucha música, uno capaz que entra a una cosa y le sale por el oído, y esto me agarró como, yo creo que encima, publicidad en Instagram, por ejemplo, yo no conozco a nadie de una publicidad en Instagram de decir, como, esto lo requiere escuchar. No sé, como, especialmente en Instagram uno está en modo como, no sé, zapping, como le dice un amigo. Y me apareció una publicidad de Instagram, inmediatamente dije, guacho, esto suena muy piola. Y terminé escuchando todo, su discografía, un montón de veces. Se volvió, sí, perdón, la pregunta era re simple. Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. No se van a arrepentir porque es todo lo que está bien. Perfecto, lo vamos a escuchar y creo que le quedó muy claro a quien haya participado, que le agradecemos por participar en las redes. Muchas gracias también, Guido, por contestarla, y ya la anotamos al cantante y la banda, a ver qué tal. Sí, es un copado el Alan Sutton, también pueden. Soy mucho Lulo. Cuando hay alguien que me gusta, a cualquier tipo de artista, no importa como a qué nivel está, le escribí a Jorge Drexler, como, che, Jorge, te amo, como me encanta lo que haces. Nunca contestó bien. Pero Alan me contestó. Como le dije, guacho, te amo. No sé si le dije te amo, pero te quiero mucho. Ahí estuvimos hablando, hubo un ida y vuelta, me agregó a su playlist encima un capo. Y estoy seguro que si le tiran una onda, capaz que está para hablar acá. O sea, no es un chabón súper conocido, esa es la cosa, pero es un artistazo. Sí. Eso. Y a lo largo de tu carrera, perdón, Dama, si te robé la pregunta que la solés hacer vos, ¿qué referente tenés, tanto ahora como, bueno, a lo largo de tu carrera musical? Bueno, escuchaba de chico hay 2 artistas que sigo a morir desde que soy chico y que siempre fueron mis mentores en la vida, en la música, en todo, que uno es un cantautor inglés que se llama Frank Turner, que el chabón tocaba en una banda de hardcore punk y terminó haciendo canciones folk. Está en inglés, todo lo que hace es inglés el chabón. Frank Turner se llama, que hace canciones hiper honestas y es un chabonazo. Entonces siempre me encantaron, sus canciones son súper honestas. Y eso es algo que valoro, que lo que más valoro en la música en general. Encontrar un sentimiento honesto, pero honesto como en lo más vital y crudo de un sentimiento, y poder escribir sobre eso es lo que es lo más. Más que nada por eso que estamos hablando, de sentirse acompañado, como son sentimientos, como encontrar esas cosas que uno... y bueno. Y después otra banda es entonces Frank Turner, y después hay una banda inglesa que se llama Enter Shikari, que son unos grosos de siempre estar haciendo algo diferente, y son una banda que sigo desde los 14 años. Tengo un solo tatuaje, y ese solo tatuaje es de Enter Shikari, desde que lo tengo hace tiempo. Y los banco mucho, son chabones que también siempre están tratando de escribir música social, con contenido social, pero
pero que sea entretenida, que sea digerible y que sea más o menos para las masas. Que un poco como, yo qué sé, el pop en su momento tenía un contenido social bastante grande, yo qué sé, Bob Dylan, Bob Marley, los Beatles, tenían contenido dentro de todo social y era como música para las masas. Y lo que me copa mucho de estos chabones es que está tratando de continuar esa como mecha de como un cambio positivo que capaz que no se ve hoy en día en general. Cuesta más encontrar música con algún tipo de carga, no sé, social, y menos aún en la radio. Es difícil. En el rock capaz que no tanto, pero sí en el pop. Así que sí. No sé. ¿Cómo definís tu música, personalmente? Eh, Si la encuadrás en un género o si vas por distintos lados a la hora de hablar de música, ¿cómo la definís? Claro. Yo puntualmente defino mi música como folk punk, que es un género que no está muy, no es muy tocado en castellano, el folk punk, pero definitivamente siento que ese es lo que hago, porque tiene sus raíces como, básicamente lo que es son acordes folk, así de folk inglés, como yo que sé, Ed Sheeran o lo que sea, pero con unas rítmicas bastante punk, entonces como, por eso siento que lo que toco es folk punk, y lo defino así para, no sé, porque me harté de siempre decir como, ay, no me defino con ningún género, pues que yo toco música y no puedo definirme, y me definí así mucho tiempo y ahora es como, no, sí, soy así, soy esto. Folk punk, supongo que es lo que hago. Bien, actualmente estás trabajando en algo específico para más adelante o para mismo seguir ahora durante esta cuarentena en cuanto a lo musical. Yo en este momento lo que tengo es el disco para terminar, que en realidad el disco, sorprendentemente, iba a salir la semana que viene, el disco entero. Pero por cuestiones de, número uno, cuarentena, que no lo llegué a terminar, y número dos, también, este disco, si hay alguien que lo está anticipando más que cualquier otra persona, soy yo. Y quiero sentirme bien con él y quiero darle su tiempo. Yo siempre tuve un malestar al no cumplir con fechas. Por mucho tiempo que iba lanzando cosas, al final no se lanzaban porque pasaba esto, pasaba lo otro. Siempre tuve un peso, yo con Spotify, una relación amor-odio con mis lanzamientos, de que nunca salían en la hora que tenían que salir. Y como vengo sacando 3 singles, como a filo del minuto, me doy como gusto de decir, le quiero dar más cariño al álbum, le quiero dar más enfoque, le quiero dar una vuelta de rosca. También a la difusión hay como una sorpresita que estoy craneando, entonces, no solo eso, pero encima yo tengo que estar estudiando, ahora que salió la fecha del examen. Hace poco nos dieron la fecha oficial, que es el 20 de agosto. Entonces, como tengo que estar estudiando, y como ya lancé bastante material en Spotify para que se pueda disfrutar, para quien quiera escucharlo, por ahora, posible hasta septiembre, lo más probable es que no esté sacando nada, hasta que salga el álbum en septiembre. Sí, quizás saque alguna otra canción de manija, de decir como, bueno, nada, acá hay otro single, o como estaba pensando en sacar la primera canción del álbum, en vez de alguna otra más, sino como, bueno, es la primera canción. Pero si no, hasta septiembre, nada, estudio y estudio. Porque si no... Guido, perdón que te interrumpa, ¿se puede adelantar un posible título del disco? ¿O todavía no está definido? Sí, sí, el título del disco es Lado B, en realidad, pero sin A, entonces es Lado B, como LD, perdón, siempre me cuesta, a ver, sería LD, también. ¿Sería? Bien, o sea, LDOB. Porque es un lado B sin A, porque no tiene un lado A. Entonces, lado B. A veces se me ocurren mejores ideas, esta es la mejor que tuve hasta ahora.
No estoy inventando nada nuevo, debo admitirlo. Nada demasiado zarpado. Pero el subtítulo es Vestigios de papel y madera, que es el álbum, así se iba a llamar originalmente, Vestigios de papel y madera. Pero me gusta más el lado B, porque es bastante absurdo. El lado B sin A. ¿Cómo la gente puede encontrarte en las redes sociales y en las diferentes plataformas para escuchar tu música? 0800 algo en todos los lados que se les ocurra. En Spotify 0800 algo, en Instagram 0800 algo. Tengo Facebook, pero lo estoy usando muy poco, lo quiero activar, 0800 algo. Twitter también tengo, pero lo quiero activar, 0800 algo. YouTube 0800 algo. Todos lados 0800 algo. Por suerte nadie tenía ese nombre, lo pude agarrar en todos lados. Listo. Bien, y bueno, te agradecemos sobre todo por el tiempo que nos brindaste, y bueno, los diferentes lados por los que pasamos desde la salud hasta tu carrera musical, así que nada, agradecerte y ahora a seguir trabajando, estudiando, que todavía tenés un camino largo por recorrer. De una. Che, muchísimas gracias, la verdad que hermosísima la entrevista que me hicieron. Encima, nada, se disfruta mucho cuando alguien capaz que se pone a leer o escuchar también las canciones, entonces la verdad que eso. Muchas gracias por esta entrevista que fue hermosísima, posta que un gustazo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Guido, y bueno, muchísimas gracias también por las palabras hacia nosotros, que también las agradecemos demasiado. De una, alta entrevista, en serio, son muy grosos. Bueno, cualquier cosa que necesiten, acá estoy, che. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias. Y así pasó Guido Parras por acá, por este canal, una gran entrevista que no solamente tuvimos música, sino que nos sorprendió al contarnos que es también médico recibido el año pasado y está actualmente estudiando la especialidad en epidemiología, algo que sinceramente hoy en día está muy presente con lo que estamos viviendo y nos dio su opinión de esta situación y cómo vamos a seguir en días, que en los días que siguen, como, obviamente desde su punto de vista, y también su lado artístico con la música que hace, que es la primera vez que escucho algo así de este estilo con la letra que compone, es algo completamente diferente que trajimos en el día de hoy. Tal cual, Sofi, creo que un músico realmente muy particular y aparte justamente, qué locura debe ser estudiar epidemiología. Bueno, ahí está, listo, ya está. No me suelen salir esas palabras complejas, pero bueno. Epidemiología, ¿no? ¿Está bien dicha ahí? Algo así. Bueno, algo así, bueno. Qué locura debe ser estudiar justamente lo que corresponde, el ámbito que corresponde a la pandemia, al coronavirus. Debe ser una gran locura porque uno lo va estudiando, qué sé yo, y después lo ve en la realidad. Realmente es una locura y como él nos dijo que puede ser en un futuro, ahora no, pero en un futuro escribir alguna canción de 0800 algo con respecto a la pandemia. Debería ser muy importante seguramente escucharlo a Guido, que ha estudiado estos temas y debe tener como ya nos ha, digamos, adelantado un poco en la entrevista, una visión bastante específica y profunda de lo que es este fenómeno que nos agarró de arremetida. Y también nos dio la primicia de que va a empezar a, digamos, a publicarse también en estos años, casi en septiembre se animó a tirar Lado B, que sería su primer EP, así que también quiero que la gente esté atenta de lo que va a ser el primer disco EP de 0800 algo. Sí, algo para agregar que nos comentó él, que él empezó a investigar todo lo que estamos pasando en la actualidad, viendo las situaciones de otros países, de otras partes del mundo, y bueno, después vivirlo en carne propia también es algo que sorprendió, porque él empezó sin imaginarse que iba a llegar acá a la Argentina, y hoy en día puede tener un conocimiento mayor al vivirlo, digamos, en carne propia,
Así que nada, una más que gran persona, también gran artista que nos dejó algo el día de hoy. Así es, un artista que tiene una mezcla de stand-upero con músico, que mezcla el habla con la guitarra y lo fusiona, y lo hace de manera increíble. Además es médico, que fue la característica particular que mencionaba al principio y que mencionan acá mis compañeros, y además es epidemiólogo, que es donde se maneja, que es este estudio. La epidemiología estudia lo que es, digamos, desde dónde comienza una enfermedad, desde dónde nace, y además todo el sistema inmunológico de las personas y todo lo que es reumatología, y incluye todas estas áreas, así que una profesión bastante cargadita tiene, y además, bueno, tiene una visión del mundo, como nos contó, increíble, tanto como músico como doctor, así que estuvo bueno ver las dos facetas ahí, conocer un poco de los dos, y la verdad que surgió una muy buena entrevista. Bueno, conocer personas que no solo se dedican a la música, sino que tienen otra profesión por atrás, que por ahí no muestran a través de sus redes sociales y se animan de alguna manera a explayarse acá con nosotros. Así que nada, agradecerle a él por el tiempo que nos brindó, también agradecerle a ustedes dos por estar un programa más acá conmigo y también compartiendo las cosas con todos los que están viendo. Le mandamos un saludo a Fede y a Ceci, que seguramente en los próximos programas van a volver a estar acá con nosotros, y a todos los que están del otro lado viendo también, que nos apoyan constantemente en este proyecto que iniciamos ya hace un tiempo, y que continuamos y vamos a tratar de hacerlo hasta que por lo menos termine esta cuarentena, y después vamos a ver cómo continuamos, en qué formato continuamos, para seguir brindándole a todos el conocimiento y la difusión de las diferentes bandas y también otras profesiones que pasaron ya por este canal. Así que nada, les agradezco nuevamente y nos vamos a estar viendo en otro programa de estos que son entrevistas en cuarentena.